Anterior comenzábamos a examinar el asunto del perdón de los pecados, descubriendo de que la muerte de Jesús no puede pagar por los pecados de otro ser humano. Sencillamente hay razones que estudiamos en nuestro estudio anterior que impiden de que la muerte de Jesús pueda ser una muerte en lugar de la muerte del culpable. Entre las razones principales que descubrimos es que Dios declaró que ningún ser humano puede pagar por los pecados de otro. Encontramos ese tipo de declaraciones en textos como Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Pero ¿por qué nadie puede pagar por los pecados de otro? Esto tiene que ver con las implicaciones de dos elementos básicos. Uno, el pecado. Entender qué es y el alcance que tiene, los efectos que produce. Y dos, la expiación. Entender igualmente qué es expiación y cómo afecta a aquel que viene en busca de ella. Vamos entonces el día de hoy a comenzar a examinar qué es pecado. Dios definió qué cosa es pecado. En el libro de Levítico capítulo 5, versículo 17, Dios dijo ahí a Moisés: finalmente, si alguna persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Entonces aquí, esta definición de pecado nos explica que el pecado es un asunto personal, en primer lugar. Es un asunto del individuo. Tanto porque es una acción cometida por el individuo o por la comunidad, como también porque el pecado implica que mi acción, consciente o no, trae sobre mí el efecto espiritual del pecado, es decir, me contamina. El pecado produce como un efecto espiritual que separa a Dios de quien lo comete. ¿Por qué? Porque Dios es un ser santo, un ser perfecto, un ser incontaminado. Y el pecado implica contaminación, implica suciedad, no solamente de parte del ser humano, sino de que el pecado implica crear condiciones por las que no puedo estar en conexión con Dios. La contaminación, por tanto, rompe esa conexión del individuo con Dios, debido a que Dios es incorruptible, Dios es perfecto, Dios es santo. En el libro de Levítico capítulo 11, versículos 44 y 45, hallamos la declaración donde Dios dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Ese texto está en Levítico 11, 44 y 45. Y en Números capítulo 15, versículo 40, ahí, luego de dar instrucciones Dios de que los israelitas debían de usar unas franjas en sus vestidos para recordarles los mandamientos que Dios había dado, dice: para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Dice Números capítulo 15, versículo 40. Hay otras declaraciones que plantean este mismo concepto. Levítico 19:2, Levítico 27, Levítico 20:26 y Levítico 21, versículo 6, entre otros. Ahora, es bien conocida la declaración del libro de Isaías, el capítulo 59 y el versículo 2, donde
cobra en este contexto sentido la afirmación dada por Dios a través del profeta cuando dijo: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no puede oír, Dios no puede estar en contacto con aquel individuo que cometió pecado, ni siquiera con aquel objeto común, porque Dios es perfecto y santo. Ahora, debemos entender entonces respecto al pecado que, además de que el pecado contamina y por consiguiente separa a quien lo comete de Dios, el pecado debe ser pagado por quien lo comete. Pretender que otro pague el precio del perdón de tus pecados sería igual a pensar que tú estés enfermo y que otro pueda tomar la medicina para que tú te cures. Es igual a pensar que si tus manos están sucias, otro se lava las manos para que tus manos estén limpias. Al cometer el pecado, la persona en su nueva condición de pecador es contaminada y queda enemistada y distanciada de Dios. Vamos entonces a revisar cómo puede cometerse el pecado de acuerdo a lo que Dios enseña en las Escrituras. En primer lugar, puedes cometer un pecado por equivocación o por yerro. Es decir, te equivocaste, no querías hacerlo, pero lo cometiste el pecado. Cualquiera sea el mandamiento que fue desobedecido de lo que Dios mandó. Ahora, en la ley, Dios define el pecado como acciones cometidas contra Dios y pueden ser por error. En ese caso, es definido como ofender, cometer una falta, contaminar, pasar el límite o causar daño. Cuando el pecado era cometido por equivocación, el pecador una vez se daba cuenta del pecado que cometió. Y aquí entonces comenzamos a ver elementos que comienzan a aparecer que hacen del pecado un asunto absolutamente personal y de la solución al problema del pecado de la misma forma un asunto totalmente personal. Porque cuando el pecador se daba cuenta del pecado que cometió, él, habiendo descubierto su condición, venía en busca de que su pecado fuese expiado y de esa forma pudiese nuevamente ser limpiado y encontrar paz con Dios. En el caso de los pecados de equivocación, la persona traería al tabernáculo o posteriormente al templo una cabra sin defecto y pondría su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y luego le degollará. De esta forma, el sacerdote haría expiación por la persona, de acuerdo con el pecado que cometió, y será perdonado. Noten aquí un primer elemento de lo diferenciado y lo personal que es el asunto del pecado. En primer lugar, es quién lo cometió. En segundo lugar, es qué cometió. Y en tercer lugar, es de qué forma lo cometió. ¿Lo cometió por equivocación? ¿No fue una acción voluntaria? Ok, entonces Dios definió un procedimiento para poder expiar ese pecado. No es que todos los pecados podían ser perdonados de la misma forma. No, eso no existe en las Escrituras. El pecado por equivocación tenía un procedimiento en el que una vez que el individuo se dio cuenta de que cometió aquel pecado, el siguiente paso es venir al santuario, traer la ofrenda, poner sus manos sobre ellas y entonces degollar a aquella criatura para poder presentarla delante de Dios como una ofrenda, reconociendo de que fue mi culpa, reconociendo de que fui yo el que me equivoqué al ejecutar esta o aquella acción.
Ahora bien, podía ser que el pecado no se cometiese por equivocación, sino por ignorancia. Es decir, no sabía. Cuando lo cometí, no me di cuenta de que lo que estaba haciendo era pecado. La Biblia nos dice en Levítico capítulo 5, versículo 4, o si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Se enlistan como ejemplo tocar algo inmundo, jurar a la ligera, entre los pecados que se podían cometer por equivocación, pero igualmente podía haber una larga lista que le siguiera. Y respecto a esto se dice en el texto que leíamos en Levítico 5:4, si no entiende que lo que hizo fue pecado, cuando lo llegue a entender, y aquí volvemos al elemento de lo personal, que es el problema del pecado, y lo personal, que es la conciencia de este pecado. Y ahora dice, cuando lo llegue a entender, es culpable. Es decir, la culpa tampoco es un asunto global, no. Cuando llega a descubrir, la culpa tiene que ver con la conciencia del pecado también. En el caso del pecado por ignorancia, cuando llega a entenderse, el individuo será culpable. Ahora, confesará aquello en que pecó y para su expiación va a traer a Jehová una cordera o una cabra o 2 palomas o la 10ª parte de un efa de flor de harina. Noten, hay diferencia entre el pecado cometido por equivocación y el pecado cometido por ignorancia. La ofrenda y el proceso para expiar el pecado eran completamente diferentes, pero había un tercer tipo de pecado, una tercera forma de cometer pecado, y era el pecado voluntario, la prevaricación. En tal caso, el pecado, al ser un acto voluntario, son acciones en las que ya no hay desconocimiento, tampoco hay error. Son acciones tales como robar, calumniar, negar lo encomendado, negar lo encontrado, jurar en falso, negar a su prójimo algo que le fue encomendado. Enlista Levítico capítulo 6, versículos 2 y 3. Y miren la gran diferencia en cuanto al proceso de expiación para cada uno de estos pecados. En este caso, cuando el pecado era un acto voluntario, la diferencia es la decisión, lógicamente, del individuo de cometer esta falta contra Dios o contra el prójimo. Entonces Dios manda lo que vas a hacer para expiar ese pecado, dice Levítico capítulo 6, versículos 4 y 5, restituirá. No hay perdón porque simplemente aquel individuo dijo, ay, sí, es cierto, yo juré falsamente, yo le negué a aquel, yo le robé a aquel, ya, bueno, le voy a pedir perdón a Dios. No, restituirá aquello que pecó o el daño de la calumnia o el depósito que se le encomendó o lo perdido que halló o todo aquello sobre lo que juró falsamente. Lo restituirá por entero a quien pertenece. Esa es la primera parte del proceso de expiación en el pecado voluntario. Lo primero es, va a restituir por completo el daño que hizo. Segundo, Levítico capítulo 6, versículo 5 termina diciendo, y añadirá a ello una quinta parte en el día de su expiación. Es decir, el día que esa persona venía en busca de que su pecado, su maldad fuese expiada, tenía que añadir a aquello que se robó, a aquel daño que causó, a aquello en lo que negó a su prójimo, a aquello en lo que calumnió. Todo el daño tenía que ser restituido
pero añadiéndole un 20% a aquel daño que él había causado. Entonces, aquí vemos cómo el pecado, además de ser único por el acto mismo cometido, el pecado trae diferente tipo de efectos sobre la vida del individuo. Y el proceso de reconciliación cambia. Ahora no es simplemente traer ofrenda, no. Ahora es primero restituye. Añade a eso una quinta parte y especificaba el día de su expiación. No es ya el Señor borró todos mis pecados, ya todo se acabó. No, no, no. Dios habló claramente sobre cómo debía de procederse. Para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para su expiación. Ahora, es importante entender cómo es que el pecado actúa. Porque el pecado, todo pecado, produce un castigo sobre el culpable a pesar del arrepentimiento. A pesar del arrepentimiento. Por eso, la idea de que Jesús haya pagado el costo del pecado contradice la acción de Dios respecto a la expiación misma. Porque además de borrar los efectos espirituales del pecado, el proceso implicaba también el castigo para que el pecador aprendiera que es un mal negocio pecar. En todo sentido, no tiene cuenta cometer pecado. Cometer pecado, el pecador tenía él. No era Jesús, no, el pecador tiene que entender que el pecado trae consecuencias directas sobre el que lo comete. Además de las implicaciones espirituales de que le separa de Dios, el culpable debía corregir el pecado que había cometido, pagar un porcentaje adicional de lo que había dañado. Hay evidencia en la Biblia de que el pecado traería castigo siempre. El arrepentimiento y el perdón no eliminaría todo el castigo por el pecado. Examinemos algunos casos. El rey David. El rey David, allá en el libro de Primera de Samuel, si no mal recuerdo, Segunda de Samuel, el capítulo número 11, en 2 de Samuel 11 se cuenta de que el rey David cometió adulterio y posteriormente asesinato. Cometió adulterio con Betsabé, la mujer de Urías Eteo, y mandó a asesinar a Urías Eteo. Entonces ocurre que David se da cuenta de que ha pecado contra Dios, y él, una vez que Natán el profeta viene delante de él, entonces David reconoce y dice: pequé contra Jehová. Y Natán le dice al rey David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Notan? Simplemente estamos hablando de que hay un castigo por el pecado. No podemos llamarlo de otra forma. Aunque a algunos no les gusta, les da picazón la expresión de castigo, Dios es claro. El niño que nació va a morir. Esto no es otra cosa sino el castigo por el pecado que cometió. Ahora, este episodio lo hallamos en 2 Samuel 12, del día al 14. Otro episodio, cuando el rey David manda a hacer el censo del pueblo, no siguiendo las instrucciones dadas por Dios respecto a cómo se debía hacer el censo y respecto a que este debía ser un acto en el que debía reconocerse la bondad de Dios y afirmarse la decisión de reconocer
de que nosotros pecadores necesitamos ser expiados delante de Dios y por consiguiente traer una ofrenda, cada uno de los que eran mayores de 20 años, entonces como él no siguió las instrucciones dadas por Dios, él pecó contra Dios. En el libro de 2 de Samuel, capítulo 24, versículos 10 y 17, se nos dice de que David reconoce su pecado y dice: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. El texto nos dice que Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron desde el pueblo, desde Dan hasta Beerseba, es decir, desde un extremo hasta el otro, 70,000 hombres. Esto es simplemente castigo por el pecado. Otros episodios. María habla contra Moisés y entonces Dios la castiga haciendo que venga sobre ella lepra. En el caso de María, nosotros hallamos de que Moisés clama al Señor y le dice: te ruego, Señor, que la sanes ahora. Y respondió Jehová a Moisés: sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Eso está registrado en Números capítulo 12, versículos 13 y 14. Otro episodio, el exilio a Babilonia. Cuando Dios decide mandar al pueblo al exilio, ¿acaso esto no es un castigo? Indiscutiblemente ya Dios lo había advertido. En Levítico capítulo 26 hay una lista de castigos producto del pecado y entre ellos se encuentra el exilio, y ahora Dios dice: yo voy a castigarlos. Y en el libro de Isaías capítulo 40 versículo 2, ahí Dios dice, Dios hablando a través del profeta Isaías: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Bueno, el Señor perdona, sí. ¿Pero por qué? Dice: díganle que su pecado ha sido perdonado, porque el doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Aquí el pecador recibe castigo por el pecado cometido. Jeremías 16:18 plantea el mismo asunto diciendo: pero primero pagaré al doble su iniquidad, hablando del momento antes de enviarlo al exilio. Primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Dios está aquí anunciando que Él iba a darle el doble del castigo por la maldad. Entonces, la idea de que la muerte de Jesús paga por los pecados del mundo implica que el pecador no va a experimentar su propia confrontación con su pecado y no va a recibir la lección prevista y provista por Dios para eliminar la repetición de la conducta de pecado. Hay implicaciones interesantes e importantes en cuanto al asunto de la expiación. La expiación no es simplemente un acto legal. La expiación es el acto de reconciliar. Esto no es simplemente decir te perdono. No es te borro. Estaba este pecado en tu contra, te lo borro. No. La expiación es más que borrar. La expiación es más que declarar ya no eres culpable. La expiación es reconciliar. Y esto significa quitar lo que contamina y suplir la falta, de manera que ambos lados ya no tengan discrepancias. Por eso no hay reconciliación sin acuerdo directo entre ambas partes. Es un asunto, un negocio entre el pecador contaminado y el Dios santo. La expiación es un negocio entre ambos. No puede haber alguien de por medio. Tiene que ser entre el
Dios santo y el contaminado. ¿Por qué? Porque son ellos los que van a ponerse de acuerdo en este momento. Es el pecador el que ahora viene con su pecado, con su mancha y dice: oh Dios, yo vengo aquí y renuncio a este pecado que cometí. Renuncio a esta acción que ejecuté, que me separaba de ti. Yo renuncio. Yo. No es Jesús, no es mi vecino, no es el sacerdote, no es el pastor, no es mi amigo, soy yo. Solo yo puedo venir y encontrar reconciliación con Dios. Para que haya expiación se requiere que todo pecador abandone toda creencia, todo pensamiento y toda acción que contradice lo que Dios desea. Es un asunto íntimamente personal y es un asunto de cada evento en particular. No puede ocurrir de que alguien murió por los pecados de todo el mundo. No, estamos hablando de que esto es un asunto de cada evento. Yo pequé, yo vengo delante de Dios. Yo reconozco aquello en lo que pequé, yo decido abandonar y pido de que se borre, se quite aquella contaminación que me hacía que mis pecados hagan división entre Dios y yo y que mis pecados hagan ocultar su rostro de mí para que Él no me oiga. Es a mí a quien no escucha. Soy yo el que tengo que venir en busca de esa reconciliación. No existe reconciliación grupal. No hay reconciliación por los pecados. Es el pecado. Ese pecado en específico, el que debe traer el pecador delante de su Dios para buscar la paz con Él. Porque reconciliación es exactamente eso. ¿Hace falta? ¿Qué hace falta? Ok, lo que hace falta es de que no hiciste esto. Muy bien, ahora yo como pecador, Señor, vengo a ti y te digo, estoy dispuesto a hacer esto. Ah, no, hay una mancha. Bueno, Señor, aquí vengo yo como pecador y te digo, Señor, estoy delante de ti para abandonar esta mancha que me impide estar en paz contigo. Fuera la mancha y aquí estoy delante de ti para que vivamos en paz. Hay que renunciar a la conducta que la contamina. Hay que renunciar a la conducta que separa de Dios para que pueda existir expiación. Nadie, además del pecador, puede activar la expiación. La expiación del pecado tiene que ser activada por el pecador mismo y tiene que ser otorgada exclusivamente por Dios. Es el pecador el que una vez que renuncia a la mancha o al pecado, es puesto en paz con Dios. Es santificado. Porque eso es justamente lo que ocurre en la hora de reconciliación. Yo pecador, ahora soy santo. Yo inmundo, ahora soy limpio. Yo sucio, fui lavado. Ahora el pecador contaminado deja de serlo para convertirse en santo como Dios es santo. Al igual que la oración de Daniel en busca de expiación, Dios está a la espera de quien venga a confesar su culpa, aceptar su castigo y hallar expiación en Dios. Dios quiere reconciliarnos con Él. Dios quiere que podamos estar limpios y puros delante de sus ojos. Hoy, cuando en terapia conductual se desea eliminar una conducta que no se desea en una persona, puede ser un niño, puede ser un adolescente, y se quiere eliminar esa conducta utilizando el castigo, se añade entonces, el castigo implica poner un estímulo desagradable en la vida de aquel niño en forma inmediata a que se cometió la falta para que el niño no quiera repetirlo. Es exactamente lo que hacemos en terapia conductual, es una copia de lo que Dios diseñó en las Escrituras. Muy bien, o te quito una bendición o te pongo un castigo para que
entiendas tú, no Jesús. No Jesús en el Calvario que puede llevar la carga, no. Tú eres quien tiene que entender lo que hiciste y tú eres quien tiene que entender que esto no es agradable y hay que eliminarlo de tu conducta. Aunque siempre deseamos bendiciones, cuando a pesar de las bendiciones el individuo ha decidido torcer su camino, Dios se vio obligado a utilizar medios que nos resultan desagradables para que estos medios se conviertan en un aleccionador que nos separe absoluta y decididamente de aquella conducta pecaminosa. Como lo dijera Salomón en Eclesiastés 8:11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Nos toca enfrentar nuestro propio pecado. Jesús no puede enfrentar mi pecado delante de Dios. Nos toca a nosotros buscar que nuestro pecado, que el pecado que yo cometo, que yo cometí o que yo en algún momento cometeré, nos toca a nosotros buscar que ese pecado sea removido. Porque es de mi vida que tiene que ser removido. O al fin y al cabo voy a tener que pagar el precio que el pecado cometido conlleva. El Señor nos dice el día de hoy: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Vuélvete a Jehová. No es ve a la cruz como muchos están diciendo hoy, no. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Ven a Dios. Dios no es que él quiera estar enemistado contigo, pero el pecado lo separa de ti. Ven a Dios porque dice él: deje el impío su camino, deje el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Yo te invito a buscar a Dios. Te invito a que decidas volverte a Dios. Te invito a que decidas tener un encuentro con Dios para hallar en Él expiación. Para que tu vida no se mantenga creyendo la idea que están vendiendo en nuestros días. No te preocupes, cree ya, eres perdonado. Confía y ya, eres perdonado. No. Tus pecados están delante de ti, tus pecados están manchando tu vida, tus pecados están trayendo sobre tu vida castigo tras castigo, a menos que seas tú quien venga delante de Dios en busca de esa expiación que te permita volver a ser colocado al nivel en que Dios quiere colocarte, en paz con Dios. Ahora, nuevamente limpio, una vez más purificado y una vez santo, porque tu Dios es un Dios santo. Dios te dirija y Dios te bendiga, y Él pueda traer a tu vida perdón, limpieza y reconciliación. Dios te bendiga el día de hoy.